también en la organización. Actualmente el grupo tiene 6.800, poco más de 6.800 miembros, ¿verdad? Es como que va sumando adeptos. Miembros activos. Aparte de eso, en muchos otros foros también se debate el mismo tema. Y ¿Cómo surge esta asociación? Porque estamos cansados de votar, queremos elegir, y me gustaría muchísimo que mi compañero explique mejor ese tema, don Sergio. Sergio Velázquez, buen día. Buen día a la audiencia también. Vamos a historiar en 30 segundos cómo nació la Asociación Foralistas Sábanas del Paraguay. El artículo 2 de la Constitución dicta de que el poder está en el ciudadano. El mandante es el ciudadano. La soberanía está en el ciudadano. Artículo 2 de la Constitución. El artículo 40 nos autoriza a todos los ciudadanos a poder reclamar a nuestras autoridades cuentas y pedirle cosas. Y el artículo 118 de la Constitución es donde ponemos las raíces y de donde nace y crece la Asociación Foralistas Sábanas del Paraguay, que trata del sufragio. El sufragio hoy día dice que el ciudadano paraguayo no es un votante, lo llama de otra manera, lo llama como elector. Y ahí hay un gran drama. Hoy día solamente somos votantes. Y para convertir a la ciudadanía paraguaya en verdaderos electores es que nació la Asociación Foralistas Sábanas del Paraguay, que consiste en una modificación de la ley electoral vigente hoy día, que nos rige para las elecciones un sistema que se llama sistema cerrado y bloqueado. ¿Qué significa cerrado? ¿Qué significa bloqueado? Cerrado es porque los partidos políticos presentan una lista, ellos, que entre los afiliados, ellos negocian entre ellos de alguna forma y presentan una lista. Y es bloqueada porque esa lista no la podemos modificar en el orden. Y lo que nosotros pedimos y exigimos y peleamos por ella es la modificación de que la lista siga siendo cerrada, porque más no podemos hacer por limitaciones constitucionales, y convertirla en cerradas y desbloqueadas. Por eso que se llama desbloqueo, así se lo conoce. Estamos luchando por el desbloqueo de las listas cerradas y bloqueadas. Así nació la asociación en cuanto a su origen y objetivos. Actualmente, ¿cuál es el mecanismo que van a utilizar para lograr este desbloqueo? ¿Cuáles son las acciones y cuál es el planteamiento que tienen? Realmente las acciones ya son varias. Estamos caminando ya más de 2 meses, más de 6 meses estamos trabajando en esto. Y la estrategia consiste en hacerle un seguimiento a un proyecto que tiene ya 9 años de ser presentado en el Congreso y 9 años rechazados. Pero al fin, el año pasado logramos que se aprobara, se presentó una ley, un proyecto de ley, ya no por Patria Querida, sino ya por canales de partidos tradicionales, y lo presentó un paranaense. Justo Zacarías Irún es el proyectista, acompañado de otros varios. Y presentaron la propuesta, el proyecto, muy bien, desbloqueaba totalmente la lista. Pero en la Comisión de Asuntos Constitucionales dentro de la misma Cámara de Diputados fue modificada la redacción, convirtiéndola en un proyecto muy difuso en su redacción, que se prestaba a muchas interpretaciones erróneas. Y bueno, así fue que por mayoría, ese proyecto modificado por mayoría absoluta fue aprobado por diputados y pasó a senadores, y ahí tuvimos el calvario que hasta hoy estamos luchando. Ahí fue rechazada la moción de la media sanción, no tuvo sanción en senadores, y peleamos, luchamos, pero volvió a diputados, y ahí también la primera vez que fue aprobada por mayoría absoluta,
no podíamos conseguir los 43 votos que necesitábamos. Y así se prorrogaron por 2 o 3 sesiones hasta que logramos con mucho trabajo y lobby obtener 47 votos. Y se aprobó la ley modificada. En diputados se ratifica y vuelve al Senado, y ahí estamos ahora luchando con varias sesiones sin quórum, y así nos dejaron y se fueron de vacaciones. Y bueno, la lucha siguiente fue en este periodo de sesión parlamentaria. Hemos hecho trabajo fuerte durante semanas de lobby también, y hemos obtenido de que la ley, que la Comisión Permanente del Congreso llamara a una sesión extraordinaria al Senado para el 2 de febrero. Veremos si se presentan, si dan quórum, y si dan quórum, si aprueban, y en eso estamos. Esa es la historia del proyecto y de nuestra lucha. En ese sentido, el 2 de febrero entonces va a ser un día clave para la asociación y para el país también. Realmente para el país. La asociación es simplemente una herramienta que la ciudadanía ha creado de alguna manera, porque el deseo existe. Hay encuestas, entre comillas, no encuestas hechas científicamente, sino la percepción de un diputado, por lo menos, que escuché yo mismo en senador, dentro del Congreso, que dijo que el deseo por el desbloqueo en la sociedad paraguaya es de 10 contra 1. 1 son los que no quieren y 10 son los que queremos el desbloqueo de listas. Como para que la gente entienda, el desbloqueo, ¿en qué va a beneficiar a este proceso democrático, digamos, que vive en nuestro país? Impresionante es el impacto que puede tener y que va a tener, porque esto se va a aprobar tarde o temprano. Impresionante es los efectos, tanto en el escenario político sobre todo, y vamos a comenzar por ahí. En el escenario político va a convertir se va a terminar los partidos Yara. En los partidos se va a producir una especie de ¿cómo se llama cuando uno va a hacer cambio de sangre? Diálisis. Se va a producir como una diálisis, va a haber sangre nueva. ¿Y por qué? Porque al poder el ciudadano modificar el orden de la lista, va a poder elegir a sus representantes, lo que implica que el número 1 que compró su banca puede ir al último, y el último que le pusieron porque es un buen tipo y ayuda a que la gente vote por esa lista porque le conocen, bueno, ese efectivamente con el sistema del desbloqueo puede ir al primer lugar. ¿Y qué implica eso? Que dentro mismo de los partidos políticos va a haber, reitero, un diálisis. Va a haber una depuración, va a haber una catarsis, va a haber una jerarquización de la política dentro de los partidos, que luego, cuando pasa a la siguiente etapa, que son las generales, pondremos en todos los espacios políticos de poder gente capacitada, gente buena, gente con capacidad, gente con trayectoria profesional, con trayectoria limpia como en su sociedad, trabajadores, etcétera, ¿no? Gente con virtudes. Hoy en este nuevo escenario la política va a ser muy distinta. Los partidos políticos tendrán que presentar candidatos que tengan valores propios, pesos específicos propios y no el dinero. Si bien se seguirán las compras de votos, pero eso es precisamente el segundo paso de la Asociación Fuera Listas Sábanas del Paraguay, por la que estamos acá en Ciudad del Este. Vamos a arrancar un proceso que es el segundo paso, que es la pedagogía, enseñar al pueblo la educación cívica, y lo vamos a hacer caminando desde Ciudad del Este hasta Asunción en 20 días, y vamos a ir educando todo el trayecto, y todas las otras rutas y otros puntos del país se están adhiriendo a esta idea que nació anoche, y ya tenemos adhesiones desde todos los puntos del país, incluso desde afuera. ¿Cómo va a funcionar eso de educar a la gente? Es muy sencillo, enseñarle qué significa ser ciudadano, lo que les dije, qué derechos tiene y qué obligaciones tiene. Eso es ser ciudadano, saber los derechos y las obligaciones y ser coherentes con ellos. Actualmente la asociación, ¿quiénes integran la asociación? La asociación, como somos 8.000 miembros que estamos
dialogando permanentemente en el Internet, pero realmente los que representamos son a la ciudadanía toda, porque cada uno de los 8.000 estamos hablando, conversando en todos los lugares y espacios donde vamos, estamos buscando adhesiones, y el siguiente paso que vamos a dar, que también se anunció desde ayer en los periódicos, es vamos a empezar a buscar adhesiones institucionales como por ejemplo la Asociación Rural del Paraguay, la Comisión, las cámaras de comercio, la Unión Industrial Paraguaya, la Conferencia Episcopal Paraguaya, todas las instituciones. Es decir, vamos a empezar a incursionar y permear las instituciones también para que se adhieran, colegio de abogados, colegio de magistrados, etcétera. A partir de esa unión con estas agrupaciones, ¿cuál sería el plan, digamos? ¿Cuál es el proyecto que tienen de trabajo con estas asociaciones? Las adhesiones y que cada uno en sus grupos y en sus grupos de asociaciones, valga la redundancia, vayan permeando la idea y la necesidad del desbloqueo, y eso implica, primero, que si existe una presión tremenda en el Congreso para que esto se apruebe y se promulgue y se modifique y se haga lo que tenga que hacer. Y por otro lado, que la ciudadanía empiece a ver y comprender este nuevo escenario, y va a implicar eso lo que le dije en el primer momento. La política va a empezar a interesarle a la gente capacitada, a la gente proba, a nueva gente. Va a ser atractivo. Justamente lo que dice usted me parece clave, el tema de que a la gente le empiece a interesar la política, y tal eso aquí a nivel grupal. De un tiempo a esta parte, el tema de la política, y lo decíamos también con Augusto ya en el primer bloque, como que la gente opta por ser apolítico, o de no involucrarse en la política. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Por qué esa apatía, por denominarlo de alguna manera? Profesora Edith, buen día. Muy buen día, Sofía. Y realmente estoy muy contenta con la visita de la gente del grupo de Asociación Foralista Sábana, porque yo también a través de la red me he incorporado a este grupo y siempre estaba solicitándole a ellos que vengan, que vengan a nuestra ciudad, que vengan a nuestra región, para poder informar a la gente, para poder saber más, porque es muy diferente. Nosotros desde acá, a 350 kilómetros de Asunción, a veces queremos estar ahí, queremos estar con ellos, acompañándoles en sus marchas, pero muchas veces por nuestra... yo, por ejemplo, soy docente, muchas veces estoy en el colegio, no puedo dejar, y quiero estar con ellos. Entonces, lo mejor, por eso hoy me siento muy contenta con la visita, porque vamos a estar a través también de la radio El Verbo, estamos informándole a mucha gente de lo que se está haciendo. Y en todo lo que podamos nosotros vamos a ir acompañando, vamos a ir divulgando esto, porque esto ya no podemos continuar más en nuestro país con esta situación. Creo que somos el furgón de cola en lo que es la democratización. No podemos continuar nosotros con esta lista cerrada. Ya esto es el atraso total. Entonces, por eso estoy muy contenta con la visita, y que sean muy bienvenidos, y ojalá los oyentes participen en la reunión que se va a llevar a cabo hoy en el Hotel Executive a las 19 horas. Es como que esta asociación o esta corriente que plantea el desbloqueo se va descentralizando, o sea, no es solo Asunción, sino que el debate se va extendiendo a otros puntos del país. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes el movimiento o el acompañamiento de la gente del interior a esto que surgió en la capital? Ángel Salinas. Muy buenos días. Buen día. Un gusto estar acá en el Radio El Verbo. Así que, contestando un poco tu pregunta y la anterior, el tema de la gente de la política, tenemos que decir también que el pueblo paraguayo sufrió una expoliación en la época de la dictadura y ha venido adormecida con el tiempo. Y también la gente no son la política, son gente analfabeto político. La gente no sabe
el paraguayo al menos, no sabe que el alimento, la educación, la seguridad, la salud, el chicle, el cigarrillo, la leche, todo es en base a una cuestión política. El sueldo mínimo, todo manejan ellos. Y la gente muchas veces no entiende que esa gente que están ahí dentro del Parlamento son los que parten la torta hacia el lado pobre o hacia el lado rico. Como por ejemplo esa donación que dejaron sin quórum y se perdió. Eran 31 millones de dólares que la Unión Europea iba a dar gratis al país. ¿Pero por qué no querían? Porque ellos no iban a manejar ese dinero. Así de simple. Y eso es lamentable. Y eso es lo que queremos cambiar mediante la asociación, ¿verdad? En ese sentido, entonces, buscar una mayor participación de la gente y que la gente se vaya involucrando más en aquellas cuestiones que le afectan directamente. Y que la política, digamos, no es una cuestión solamente de un sector. O sea, yo como ciudadano, y ahí me gustaría escuchar un poco al señor Sergio Velázquez respecto al tema del rol del ciudadano común en la política. O sea, es como que, y le lanzo esta pregunta, muchas veces parece que decimos, no, la política es solamente de aquellos que están ocupando cargos en el gobierno o en instituciones públicas. ¿Puedo yo, siendo estudiante o siendo un trabajador, hacer política? Naturalmente. Es precisamente esa es la comprensión errónea de que la política es de los políticos. No, la política es de la ciudadanía. El pueblo es el mandante y el que llega al poder lo ponemos el pueblo, que es mandatario. Esa es la primera pedagogía o la primera lección de educación cívica, es la segunda, porque la primera es que realmente tienen derechos y obligaciones. Y el segundo es que son mandantes y que los mandatarios deben ser servidores, por un lado. Y por otro, el interés en la participación en la política debe ser lo mismo que el interés en educarse o el de comer o el de estudiar o el de vestir o el de tener un trabajo o lo que fuere. Eso todo conlleva, es lo que decía Ángel, eso es política. En todo influye. Y lo más importante es que empiecen a amar la política, a amar la verdadera política. ¿Cuál es la verdadera política? El servicio, el servicio. Eso es llegar a ser mandatario. Pero nunca olvidemos el rol ciudadano, que es el mandante. Ñandé la ñamandaba. Jaja ecuera ñande obedeceba. Jaja ecuera oyapomarape ñandé yaipotaba. Esa es la condición verdadera, de la comprensión verdadera de lo que es la política. Ángel, estaba también con ganas de comentarnos algo al respecto. Sí, la gente, ¿cómo puede hacer política? Adhiriéndose a la asociación Fuera Lista Sábana, es una manera de hacer política. Hacer política, la buena, la verdadera, es educar al pueblo, educarse uno mismo, y mediante la ASO puede hacer política. Es una manera de hacer política, es una manera de educarle al pueblo que está enceguecido por hace mucho tiempo ya. Y es una manera de despertarle. Lo que está haciendo el joven Los Gatos Locos es una manera de despertarle también. Está haciendo política. Ya no somos locos. Los gatos no. En ese sentido, bueno, aclaró ya Augusto también el tema del nombre, ¿no? Pues nacieron como los gatos locos, ¿no? Son los gatos. Con relación a eso nomás quiero agregar algo, ¿verdad? Lastimosamente nuestra gente, nuestra querida gente paraguaya, a las personas que denunciamos nos tratan de locos. Eso es algo muy normal en nuestro querido Paraguay. Uno sale a reclamar algo y somos locos. Esa está loca, esa es una profe loca, y así sucesivamente. Y sucede en muchos espacios, ¿no? Me causa risa porque realmente es interesante. Tengo en mi pantalla las 10 principales estrategias de manipulación mediática según Noam Chomsky. Impresionante, precisamente resume todo lo que acaba de decir la profesora, y los voy a leer solamente los encabezados. Sí, escuchamos.
La estrategia de la distracción. ¿Qué hace la gente? Nos distrae en cosas que no tienen ninguna importancia en el viroreí. Segundo, crear problemas para después ofrecer las soluciones. Famoso eso de los políticos. Crean un problemón, esto es tremendamente, y después salen que ellos solucionaron el problema y nosotros nos arrodillamos frente a ellos y le prendemos vela. Y esas son parte de nuestra ignorancia que tenemos que superar. Tercero, la estrategia de la gradualidad. Ellos dicen, hacen a cuentagotas, hacen poquito, y así nos van mintiendo hasta que creemos que son verdades. Cuarto, la estrategia de diferir. Siempre dejan para más tarde. A nosotros nos tienen ya 9 meses con el tema del desbloqueo. Eso es estrategia pura de ellos. Como para el desgaste. Para cansarnos. Para cansar, es desgaste. Quinto, dirigirse al público como criaturas de poca edad. Nos tratan como tontos, como estúpidos. A nosotros nos llamaban en las radios Ayura Galleta. Adolfo Ferreiro nos llamó Ayura Galleta a todo el pueblo paraguayo. Y pobre. Bueno. Sexto, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Le evita al pueblo a que piense y lo idiotiza. Así de sencillo. Y voy a ir rápido. Séptimo, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. No hace falta explicación. Más claro, agua. Octavo, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Ni castellano, pero cuanto más ahí parece que nos hacen creer ser orgullosos de nuestra ignorancia. No, aprendamos portugués, aprendamos inglés, hablemos bien el guaraní, sepamos defender nuestros derechos. Eso es muy importante. Y ellos, la industria de la ignorancia, yo le llamo, ellos, el Ministerio de Educación, no nos quieren educar, así de sencillo es. Noveno, reforzar la autoculpabilidad. Trabajan para que nosotros seamos los culpables y ellos son los redentores, como dijo en el segundo punto. Crean problemas para solucionar y nosotros pensamos de que ellos son los salvadores y nosotros los culpables. El punto 2 y el punto 9 están totalmente enlazados. Y el 10, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Entonces tenemos que empezar nosotros a ser más capacitados de tal manera de que nos sepan para dónde podemos disparar. Capacitación, educación es la solución de todo esto. Y cuando hablamos de educación, lanzo una pregunta. ¿Dónde nos educamos? Nos educa. Hoy día la educación es, si bien estas estrategias son contra los medios, hay que saber usar los medios. Los medios de comunicación pueden ser y deben ser canales de educación, sean cuales fueren. Y la otra es la capacidad de organizar la gente y convocar a los que saben y empezar a asociarse y educarse unos a otros. Hay muchos sistemas, el Internet es uno de ellos. Pero después también hay gente en la sociedad, cada pueblo tiene algún abogado, algún doctor en medicina, lo que fuera. Y llámenle a sus compueblanos y ustedes compueblanos que tienen la sapiencia, vayan a sus pueblos y enseñen a su pueblo. Entonces el planteamiento es educarse, eduquémonos entre nosotros mismos y no... Eso en primer lugar, como primera medida de emergencia. El otro, la Asociación Foralistas Sábanas del Paraguay, tiene un proyecto de presentar al Ministerio de Educación una verdadera educación cívica, sobre todo, para evitar esto que estamos viviendo, de que ni la política no es así. Es un derecho y un deber. Y eso tenemos que implantar y reitero, nuestra venida acá es parte de la pedagogía que queremos dar al pueblo, que se va a repetir en todo el país y esto va a llegar al Ministerio de Educación a través de una delegación y una nota y un proyecto de educación cívica para todo el país en el Ministerio de Educación y Cultos. Bueno, entonces bastante interesante lo que dice el señor
Sergio Velázquez, este proyecto de educación. Vamos a ir a una pequeña pausa. Son las 10 de la mañana, 31 minutos, y cuando volvamos vamos a ir profundizando un poco acerca de este tema de la